quieres aprender a programar. Tal vez siempre ha sido tu sueño crear tus propios videojuegos o diseñar y construir páginas web. Inclusive tal vez ya estás ahorita estudiando tu carrera en la universidad. Bueno, en este video te mostraré qué es lo que necesitas y en qué debes de enfocarte para entrar al mundo de la programación. Soy Chio y bienvenido a Chio Code. Ya tienes tu motivación, ya te decidiste a aprender a programar. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para comenzar? Y es muy sencillo. Necesitamos, 1, escoger un lenguaje de programación, el que sea. 2, preparar nuestra máquina, nuestra computadora con un ambiente de desarrollo en donde podamos. 3, practicar y estudiar los diferentes conceptos de programación. Y ese es el punto principal, los conceptos de programación, entender qué es la programación, entender qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que queremos aprender. Y es que programar va mucho más allá de simplemente tirar líneas de código y esperar que todo funcione correctamente al final del día, sin error, sin bugs y que el programa haga lo que tenga que hacer. En realidad, a los desarrolladores, las empresas los buscan para solucionar problemas, para crear nuevos productos, para innovar en el mercado. Y esto se nota mucho en las entrevistas de trabajo. Cuando vas por un puesto de desarrollador, normalmente te ponen una prueba, un pequeño desafío que no mide tanto tu habilidad con el lenguaje, sino ahí tratan de ver cuál es tu proceso mental, cuál es tu habilidad para razonar y para resolver el problema. Ahí miden qué tanto en realidad conoces de programación, qué tanto conoces los conceptos de orientado a objetos o cuál es tu diseño y tu arquitectura al momento de crear un algoritmo. Porque si conoces estos temas bien, el lenguaje es lo de menos. Puedes después aplicarlos y aprender el lenguaje que están utilizando en esa empresa en especial. Porque si tú sabes bien programar, un nuevo lenguaje lo aprendes en una semana, en 2 semanas, a lo mejor 3 semanas, cuando mucho. Una vez que entendemos esto, sabemos en qué nos debemos de enfocar. Una cosa sí es el lenguaje, a final de cuentas necesitamos escribir algo que la máquina entienda y eso conlleva toda la sintaxis y demás, las cosas especiales de un lenguaje u otro, pero el punto principal son todos esos conceptos básicos de programación, las variables, funciones, ciclos, condicionales, clases, herencia, polimorfismo, todos estos conceptos que pueden aplicar para todos los lenguajes. Ese es el centro, ese es el núcleo de lo que es la programación y la habilidad de entender un concepto, de tener un problema, desarrollar una solución y plasmarlo, traducirlo a código que entienda la máquina. Esos son los puntos principales y eso es en lo que tenemos que enfocarnos al momento de estar estudiando programación. Pero entonces, ¿qué lenguaje escojo para aprender a programar? Y en realidad cualquiera te puede servir. Puedes empezar con Java, con C, C++, Python, Ruby, JavaScript, Go, PHP. Hay un montón de opciones allá afuera. Lo que yo te recomiendo es que escojas un lenguaje que sea sencillo, que tenga una sintaxis simple, para que no te atores tanto en aprender el lenguaje y te concentres más en los conceptos básicos de la programación. También 2, que tenga una comunidad grande allá afuera a donde puedas ir si tienes dudas de cualquier cosa, ¿no? Que te hayas atorado en algún momento y tengas con quién acudir para resolver las preguntas. Y 3, que tenga un campo laboral grande allá afuera, porque a final de cuentas, si aprendemos un lenguaje y aprendemos a programar, estaría bien que podamos utilizar ese lenguaje para conseguir un trabajo ya en la industria. Y con esto en mente, yo siempre les recomiendo que empiecen por JavaScript o por Python. Los dos son unos lenguajes muy sencillos, que tienen una sintaxis muy simple y tienen una comunidad gigantesca allá afuera. JavaScript está más enfocado a la web, está más enfocado a lo que se ve en las páginas del navegador, y Python está más enfocado a el backend, a lo que está conectándose a las bases de datos y a temas de machine learning y cómputo científico. Una vez que ya hayamos elegido el lenguaje de programación, ya sea JavaScript o Python,
tenemos que preparar nuestra máquina con un ambiente de desarrollo en donde podamos escribir y ejecutar los programas que vayamos a hacer. Para esto, suponiendo que escogimos Python, tenemos que instalar el lenguaje en sí en la máquina para poder así correr los programas. Tenemos que ir a la página de Python, buscar ahí cómo descargarlo para nuestro sistema operativo y seguir el proceso como viene ahí. Y luego tenemos que decidir cómo vamos a escribir nuestro código. A final de cuentas es texto y podemos abrir el bloc de notas y ahí hacer todos nuestros ejercicios. Pero hay programas específicamente diseñados para ayudar a los programadores a escribir este código. Hay básicamente dos variantes. Una opción son los IDEs o estos entornos de desarrollo completos en donde ya está todo listo, todo empaquetado para que dependiendo del lenguaje puedas escribir y ejecutar todo en la misma aplicación. La otra opción son editores de texto. Los editores de texto son programas más livianitos, más sencillos, en donde solamente puedes ir escribiendo allí texto plano tal cual, pero puedes ir agregándole plugins al editor de texto para agregarle más funcionalidad. En lo personal utilizo Visual Studio Code, que es un editor de texto muy popular. Les voy a dejar por ahí abajo el enlace para que vayan y lo chequen. Solamente tienen que descargarlo y ya pueden ahí escribir el código. Va a detectar el lenguaje que están utilizando y les va a recomendar ahí plugins. Ahora, hay una tercera opción. Pueden utilizar editores de texto en línea, editores de texto que están en la nube, en donde no tienen que instalar absolutamente nada para empezar a programar ya. De hecho, vamos a hacer el ejercicio. Muy bien, vamos a ir a un editor de texto en línea, como puede ser ideone.com. Aquí podemos escoger un lenguaje de programación, como puede ser Python, y en este espacio de aquí podemos escribir nuestro código. Un simple hola mundo puede servir. Print y entre comillas hola mundo. Lo ejecutamos y listo. Sin necesidad de instalar nada, ya pude correr mi primer programa en Python. Y ahora sí, una vez que ya escogiste el lenguaje de programación y tienes tu máquina preparada para hacer los ejercicios, puedes buscar todo ese contenido en tutoriales, cursos o videos como los de este canal para aprender los conceptos básicos de programación. Muy importante, recuerda enfocarte en las bases, en esos conceptos básicos de programación, en desarrollar nuestra habilidad lógica de razonamiento y de solución de problemas, porque a final de cuentas eso es lo que es la programación. Si desarrollas eso bien y tienes esas bases firmes, ya después puedes irte a estudiar un lenguaje u otro de forma indistinta. A final de cuentas ya vas a conocer lo que es la programación. Por hoy sería todo. Déjame tus comentarios abajo sobre qué es lo que piensas de este enfoque para aprender a programar. Si crees que falta algo o si era ya lo que tú tenías en mente. Si te gustó el video, dale un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para más contenido de desarrollo y programación. Bye.